¿Cómo están, queridos amigos? Una vez más poder saludarles, es una alegría y estar juntos. Dagoberto Cifuentes, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, muchas gracias. Qué maravilloso volver a reencontrarnos en esta oportunidad aquí en esta hermosa radio. Radio UNACH 106.9, estás acompañando el programa Busquemos la Respuesta. Se trata de diferentes inquietudes, situaciones, cosas que de pronto la gente se pregunta, ¿no? Que nos preguntamos todos los mortales aquí en la Tierra y que intentaremos encontrar alguna respuesta por allí, a lo mejor con algún dato científico, pero también principalmente con la palabra del Señor. Así es, así que mis estimados amigos, a sintonizar nuestra radio UNACH 106.9. Y pueden escribirnos al WhatsApp de la radio, más 569-6816-9095, y también seguir este programa a través de twitch.tv/Radio UNACH. Así es que, Daguito, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Tenemos un programa muy interesante en esta ocasión. Sí, vamos a estudiar un tema, yo creo que bastante interesante en esta hora, que le hemos titulado La resurrección de Cristo, ¿mito o realidad? La resurrección de Cristo, ¿por qué mito o realidad? Hay algunos conceptos por allí que se ha vertido a través de la historia, a través del tiempo, ¿no es cierto?, en donde algún porcentaje de la humanidad no cree, no acepta de que Jesús haya muerto, más aún haya resucitado. Claro, las evidencias de la crucifixión de Cristo me parece que son bastante sólidas en la historia. Sin embargo, aún así, algunos dudan inclusive del personaje, ¿no?, de la existencia de Cristo real. Pero todavía más hay dudas respecto de su resurrección. Peor todavía, claro, Mario, sí. Porque el tema está... Claro, nosotros los cristianos tenemos una evidencia clara y contundente en la palabra de Dios. Claro. Pero también hay historiadores, ¿no es cierto?, filósofos y personas de diferentes ámbitos que han puesto en tela de juicio incluso la presencia de Jesús aquí en la tierra, más aún que decir de su resurrección. Dago, hubo en Brasil una señora que hay una historia bien simpática, ¿no?, bien interesante respecto de una persona muy creyente que hizo una profecía acerca de ella, ¿no? Señala la historia, ¿no es cierto?, de que esta mujer jubilada de 66 años había fallecido, pero sus hijos debían esperar 3 días para su sepultura, porque ella había dicho que al tercer día iba a resucitar, así como lo hizo nuestro Señor Jesús, ¿ya? Como la mujer era muy religiosa, el acontecimiento atrajo a una multitud de curiosos, entre ellos a algunos creyentes, como siempre hay. Si había alguna persona que realmente pensara que ella iba a resucitar, era justamente este grupo de creyentes. Llegaron y afirman que incluso después de 3 días, el cuerpo no se había deteriorado como sucede, ni había despedido olor de como dice, descomposición, ¿ya? Es obvio que la supuesta resurrección o lo que iba a suceder, señala esta historia de que no sucedió. Al tercer día tuvieron que sepultar a esta dama. Estos son algunos de los mitos, algunas de las circunstancias o situaciones que la gente utiliza para señalar de que la resurrección de Cristo no fue como está puesta en la Biblia. Claro, por allí algunos de los detractores, ¿cierto?, de la fe cristiana señalan que si la resurrección de Cristo fue un acto real, entonces ¿por qué no se sigue repitiendo? Claro. Que debiera ser un acto repetitivo, constante, que no algo puntual y que no se ha vuelto a repetir. Entonces ponen en duda la resurrección de Cristo simplemente porque no ven a más personas resucitando. Claro, y ahí es donde ellos avalan sus pensamientos en este sentido, ¿ya? Pero como nosotros, insisto, nosotros en el mundo cristiano tenemos unas evidencias. Ahora, hay también estudios muy connotados en el mundo, ¿no es cierto? Una investigación realizada allí por el psicólogo Hadams con 7.400 miembros protestantes reveló que desde el 13% al 51% de los entrevistados, dependiendo de la filosofía religiosa, afirmaban que no creían en la resurrección física de Jesús. Esto se vuelve curioso cuando se contrasta que con un número considerable de personas no religiosas
dispuestas a creer en lo que los teólogos intentan refutar. Allí en el Reino Unido, ¿no es cierto? Por ejemplo, mientras que el 25% de los religiosos adultos decían no creer en la resurrección de Cristo. Imagínate, el 25%. El 9% de los que se autodenominaba incrédulos suponían que algo realmente extraño sucedió aquel domingo de mañana. El 1% de los escépticos llegó a decir que podían ser completamente posibles suponer que Jesús resucitó literalmente de los muertos. Es verdad que hubo teólogos renombrados como Fritzsche, Schleich y otros filósofos que emprendieron la construcción de una teología cristiana sin la creencia en la resurrección corpórea de Cristo. Sin embargo, es imposible armonizar lo que estas personas señalan, estos filósofos señalan, ¿ya? El apóstol Pablo fue consistente y fue claro, muy consistente. Allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, Mario, no sé si tú lo tienes por allí, si lo puedes leer, por favor. Si quiero lo puedo leer, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Ahí Pablo lo resalta muy, muy bien, que si Cristo no resucitó, entonces ¿a quién vamos a creer? Entonces no es como que si a nosotros los cristianos nos conviene encontrar los argumentos para justificar la resurrección de Cristo, porque si no, como cristianos no tenemos ningún valor nuestra fe, ¿no? Así es. Sino que es al revés. Nuestra fe se basa justamente en las evidencias de que Cristo resucitó y de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías y de que por lo tanto si resucitó, además porque Él así lo predijo, así lo prometió, así lo anunció, en nuestra fe se basa en eso, ¿no? Por eso que Pablo dice: si Cristo no hubiese resucitado o no resucitó y no tenemos evidencias de eso, entonces no sé en qué creemos. Y es importante un elemento que tú mencionaste muy repetitivamente, Mario, es fe. Claro. Nosotros basamos mucho en el concepto fe. Nosotros creemos, confiamos que este libro, de los 66 libros, creemos fehacientemente de que lo que está allí escrito sucedió. Y no es como muchos nos quieren hacer creer, la filosofía y muchos otros personajes muy connotados, que esto no sucedió. Claro, sin embargo, a pesar de que nosotros tenemos fe en Cristo y nuestra creencia está basada, ¿cierto?, en evidencias bíblicas de la inspiración divina, sin embargo, hay evidencias sustanciales fuera del cristianismo, historiadores, ¿cierto?, científicos, que hablan acerca de evidencias de que efectivamente Cristo resucitó. Tenemos allí escritores paganos, judíos, inclusive, que informan que los cristianos creían en que Jesús resucitó entre los muertos, y ellos dan evidencias. Se habla de por lo menos 500 personas que vieron a Cristo después de resucitado. Así es. Después de su muerte y sepultura lo vieron resucitado. Y eso hay una película, no sé si Dagoberto, si tú te acuerdas, una película que se llama El caso de Cristo, de un periodista que él comienza a investigar al principio buscando evidencias para contrarrestar la teoría. Muchos comienzan así. Claro, de que Cristo hubiese resucitado. Pero finalmente la evidencia es contundente y finalmente él se termina transformándose en cristiano. Esto es en el caso real, ¿no? Exacto. Algo que afectó inclusive su matrimonio por causa de que finalmente él se convirtió a la fe cristiana, porque aun cuando él quiso hacer una investigación para justificar lo contrario, terminó la evidencia abrumadoramente convenciéndolo de que el hecho fue real. Claro que sí. Fue real. Ahora hay otra pregunta que nosotros muchas veces nos hacemos, o algún grupo de personas se hace: ¿cuáles son las consecuencias para el cristiano cuando se niega la resurrección de Jesús? Interesante eso, ¿eh? ¿Qué pasaría con nosotros si negamos la resurrección de nuestro Señor Jesús? O sea, para el cristiano estaríamos sometidos en un problema enorme, grave, ¿no es cierto? Porque como bien decía el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra predicación sería vana, no creeríamos, no tendríamos qué aceptar o qué decir. Pero las evidencias son, como bien tú lo has dicho, son contundentes y claras con respecto a lo que nuestro Señor Jesús Pero vivió. si nosotros vamos al relato bíblico,
que de paso es de distintas personas. Hay algo interesante en el relato bíblico que nos permite conocer, entender que es real, ¿no? Porque hay distintos testigos oculares de la presencia de Cristo en la tierra después de su resurrección, y cuentan relatos que a veces inclusive son un poquito dispares. Y eso es una evidencia también. Cuando alguien dice por allí, cuando dos testigos o más cuentan un relato completamente idéntico, como que es desconfiable, no es digno de confianza, porque pareciera que estos se pusieron de acuerdo, alguien los instruyó. Pero cuando se cuenta un mismo hecho, aun cuando tengan ciertas diferencias, se considera que es legítimo y que es más genuino, porque cada quien se fija en detalles diferentes. Bueno, eso pasa también con los 4 evangelios. Eso pasa con el apóstol Pablo, también, que cuenta, ¿cierto?, su propia experiencia. Sin contar a Pablo, por lo menos fueron 11 momentos registrados en la Biblia donde Jesús apareció a la gente demostrando que él había resucitado. Y se considera entonces que son cerca de 500 personas que vieron a Jesús. Ahora, Dagoberto, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a entender el por qué Cristo resucitó. ¿Cierto? Él lo había anunciado, ¿cierto? No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Ese fue el testimonio que cuenta Marcos. Juan también registra, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, le preguntaba Cristo a los apóstoles, y esto lo registra Juan. Vamos a ver en Lucas, Pablo en Tesalonicenses, Mateo, ¿cierto?, Marcos, todos registran que Cristo anunció que él iba a resucitar, y registran que él resucitó. Y no solamente las evidencias están contundentes en la Sagrada Escritura, sino que también las evidencias mostradas a través de la historia, ¿no es cierto? El símbolo de la cruz, ¿ya? Poncio Pilato, también tenemos muchas otras evidencias que van mostrando con mayor claridad, con mayor firmeza, de que Jesús sí vivió en esta tierra, murió y resucitó tal cual como está dicho en las Escrituras. ¿Sabe que me llamó la atención una evidencia que es muy importante, que tiene que ver con la cultura de la época, ¿no? Porque los evangelios cuentan que la primera persona que vio a Cristo resucitado fue una mujer. Y fue ella quien llevó el primer anuncio a los apóstoles y a los seguidores de Cristo de que éste había resucitado. Si hubiese sido una invención de ellos, no habrían escogido la historia de que una mujer fue la primera persona que lo vio para luego llevar la noticia, porque el testimonio de una mujer no era fidedigno, no era confiable, no era un testimonio que se pudiera contar como algo considerable en la época, ¿no? Por la cultura. Hoy día, gracias a Dios, en nuestra época es distinto, ¿no? Sin embargo, en esa época la mujer no tenía voz y su testimonio no tenía ningún sentido. Por lo tanto, el hecho de que una mujer como María Magdalena, inclusive, ¿cierto?, que había tenido su pasado antes de conocer a Cristo, fuera quien llevara este primer anuncio de Cristo resucitado, no era la mejor estrategia si querían inventar algo que no sucedió, sino que simplemente ella fue porque así ocurrió, sencillamente, y los evangelios registran que ella fue la primera persona que se encontró con Cristo, ¿no? Allí al pie de la cruz. Ahora el apóstol Pablo, de la tumba. Ahora el apóstol Pablo también lo resalta. Allí en el libro de Hechos, capítulo 17, resalta un hecho que es también importante, que él estuvo conversando allí con los filósofos de la época, y él no quiso seguir tratando el tema de la muerte y resurrección, porque cuando él lo trata, lo dejan, se van, porque no le creen. No era confiable lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, ¿ya? Pero él de todas maneras lo menciona. Los discípulos, por lo tanto, no inventaron una historia para agradar a las masas, ya que ni los judíos compartían también esa idea de la resurrección de nuestro Señor Jesús, ¿ya? La verdad es que decir que Jesús había cometido suicidio habría sido más acertado que resucitado. Pero los discípulos predicaron y anunciaron que Jesús había resucitado. Entonces ya tenemos evidencias internas como la Biblia, tenemos evidencias externas
como los filósofos y todas las personajes, de que Jesús murió, resucitó y que no es un mito como algunos pretenden decirlo. Ahora, Daguito, yo quisiera que fuéramos los minutos que nos quedan, son poquitos, al plano de ella. Si la evidencia está contundente de que Cristo resucitó, entonces, ¿qué podría esto significar para nosotros? Mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Es decir, el hecho de que Cristo haya resucitado tal como Él lo habría predicho, eso nos da a nosotros esperanza, porque cuando Él dice yo soy la resurrección, ahora le creemos que es la resurrección. Y entonces cuando Él también dice el que esté muerto vivirá, entonces también le creemos, porque Él ya mostró evidencia de tener poder sobre la muerte. Contundente. Y en el mismo libro que tú mencionaste, Mario, allí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, yo creo que es más importante, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, ya Pedro nos resalta de que lo que él dice, lo que la palabra de Dios no son fábulas, sino que es algo contundente y algo que ha perdurado en la historia. Es probable que algunos de nuestros amigos que están escuchando la radio UNACH en esta hora, ahí recuerden 106.9, pueden escribirnos al WhatsApp más 569 68 16 90 95 si quieren recibir el material que nosotros podamos compartir sobre estas temáticas, los estudios de la Biblia, etcétera. Escriben a este WhatsApp y con mucho cariño la producción les hará llegar el material que nosotros tenemos aquí en la mano y que estamos usando también para nuestro estudio. Dago, yo creo que el tener la seguridad de la resurrección de Cristo nos da esperanza, pero nos da esperanza de que no solo de que nosotros podremos resucitar, sino que también nos da esperanza de que van a resucitar nuestros amigos, nuestra familia que ya despedimos, y podemos tener una vislumbre de lo que va a pasar, ¿cierto?, en algún momento cuando Cristo regrese, y podremos volver a abrazar a nuestros seres queridos, a nuestros amados, obviamente en el contexto de quienes creyeron en Jesús, ¿no? Porque la palabra del Señor dice que resucitarán cuando Cristo venga aquellos que le amaron, aquellos que aceptaron a Cristo. Y si alguno de nosotros perdió algún ser querido y cree que esa persona de alguna forma fue creyente en el Señor, entonces tenemos una esperanza cierta. Una esperanza maravillosa en este concepto tan importante como aceptar, confiar y tener la certeza, la convicción de que nuestro Señor está haciendo un trabajo importantísimo en este tiempo para que los mitos que se han ido levantando en la historia a través de los tiempos se vayan despejando paulatinamente, y vemos cómo el Señor ha hecho grandes cosas para cada uno de nosotros y para cada uno de sus hijos, y así llevarlos a manifestarse con el tiempo de aceptar al Señor Jesús como su único Salvador personal, y así tener esa esperanza maravillosa de que así como Jesús resucitó, nosotros también y nuestras familias que creyeron en Él también resucitaremos y iremos a vivir con Él por la eternidad. ¿Sabes algo? Me estaba acordando de una de las cosas que una de las revistas que nosotros estamos usando aquí para esta temática señalaba que algunos ponían en duda la resurrección de Cristo porque como ocurrió una vez y no volvió a ocurrir, pero resulta que esas mismas personas, que algunos se declaran ateos, etcétera, creen en el Big Bang. Algo que nadie vio, nadie pudo registrar y que ocurrió además una sola vez y nunca más volvió a ocurrir. Entonces, pero para una cosa sí podemos creer y para otra no. Yo creo que aquí este es un tema finalmente de nuestra experiencia con Dios. Y llamaría fe. Tiene que ver con el relacionamiento que tenemos, claro, pero las personas se podrían preguntar, Daguito, ¿y cómo la fe? ¿Qué es fe? ¿Cómo puedo llegar a creer en Dios si que toda la vida para mí fue el no, Dios no existe, la Biblia es un relato ficticio,
la resurrección de Cristo fue un engaño. ¿Cómo creer? Bueno, yo le diría a nuestros amigos que están a lo mejor en una condición similar, simplemente hablen con Él y díganle: Señor, manifiéstate. Así es. Porque nosotros no tenemos que defender la existencia de Dios. No somos quienes para defender la existencia de Cristo. Sin embargo, creemos que la palabra del Señor es evidencia suficiente para nosotros en esta hora. Y en esta hora queremos invitarte, mis estimados amigos, a confiar, creer en la palabra de Dios. Y a través de estos programas que vamos a tener durante este tiempo, queremos llevarte justamente a esa experiencia, a que tú puedas creer, confiar y aceptar al Señor Jesús como tu único Salvador personal. Gracias por seguir este programa. Busquemos la respuesta. Te invitamos a nuestro próximo programa aquí en Radio UNACH.